político, escritor y filósofo del Renacimiento italiano. Influyó de manera decisiva en el pensamiento occidental. Fue secretario de la República de Florencia, cometió numerosas misiones diplomáticas y reorganizó el ejército de Florencia. La caída de los Medici lo apartó de la política, pero lo hizo acercarse a la literatura. El Príncipe, su obra más representativa, tardó 5 años después de su muerte en ser publicada. Se enfrentó a la mentalidad cristiano-medieval al tiempo que ponía las bases de la nueva mentalidad lacio-burguesa. Vivió bajo el gobierno de los Medici y con el gobierno de Piero Soderini, Maquiavelo ocupó el cargo de secretario de la Segunda Cancillería, un cargo diplomático que desempeñó durante 14 años. Maquiavelo deseaba un cambio y asumió su papel. La Italia entonces estaba muy fragmentada y sin orden común. Reclamaba la necesidad de un Estado. A su juicio era lo que podía salvar a Italia. Esclavitud, opresión y división en la que se encontraba en ese momento. Se le atribuía la frase de "el fin justifica los medios". Al final de la Edad Media, Italia era una amalgama de ciudades-estado independientes, entre las cuales se extendían relaciones comerciales, pero también enfrentamientos bélicos por la supremacía de una u otra. Todo muy al estilo de la Grecia clásica. En este contexto aparecían los condottieros, o en italiano condottieri, que eran mercenarios al servicio de las ciudades-estado italianas, grupos de soldados a sueldo de una ciudad o señor, que se hacían imprescindibles para los pequeños estados que formaban el país de la bota. Estos eran auténticos grupos de soldados o compañías, comandados por capitanes que llegaron a ser tan números que se contaban por varios miles sus hombres de armas, lo que era mucho para los ejércitos de la época. En el siglo XIV, la Gran Compañía llegó a disponer de cerca de 10.000 soldados. El término condottiero proviene de condota, que se refiere al contrato que firmaban los capitanes de estos mercenarios con las condiciones de servicio pactadas con las ciudades o señores. En los siglos XIII y XIV, las ciudades-estado italianas de Venecia, Florencia y Génova eran muy ricas gracias a su comercio con el Levante, pero poseían lamentablemente pequeños ejércitos. En caso de que las potencias extranjeras y los vecinos envidiosos atacaran, los nobles gobernantes contrataban mercenarios extranjeros para luchar por ellos. Los términos y condiciones de servicio militar estaban estipulados en una condota contrato entre la ciudad-estado y los soldados oficial y alistados, por lo que el líder contratado, el capitán mercenario a mando, se titulaba condottiere. John Howard, el condottiero mercenario, considerado el primer condottiero de los tiempos modernos, estuvo al servicio de varias ciudades italianas y del Papa Gregorio XI. Dirigió el ejército papal de esta nueva guerra y participó en los saqueos de las ciudades como Forlì, Faenza, Cesena, y donde más de 5.000 personas fueron asesinadas. Tras esta matanza, abandonó las fuerzas papales y busca empleo entre Milán y Florencia. Francisco Sforza, el condottiero príncipe, fue un condottiero italiano que fundó la dinastía Sforza en el ducado de Milán, gobernando como duque desde 1450 hasta su muerte. Creó un eficiente sistema que generó enormes ingresos para el gobierno y su corte se convirtió en un centro cultural del Renacimiento. Fabrizio Colonna, el condottiero profesional, primer duque de Paliano, fue un condottiero italiano destacado participante de las guerras italianas. Maquiavelo lo consideraba como el modelo de la lealtad y el patriotismo. Fue nombrado lugarteniente del reino, luego en 1515 gran alguacil, dignidad hereditaria. Castruccio Castracani, el condottiero virtuoso, fue un condottiero italiano partidario de los Ghibellinos y duque de Lucca. Fue quizás el primer ejemplo del príncipe renacentista que Maquiavelo aspiraba para evitar que Italia fuese dominada por extranjeros. Luchó contra los florentinos y les ganó. Fue un fiel partidario y consejero de Federico de Austria, quien en 1320 lo nombra vicario imperial de Lucca, Lunigiana y Valdinievole. Los Borgia eran una famosa casa nobiliaria de origen aragonés, convertida en leyenda por su influencia y poder durante siglos XIII a XVI. La casa Borgia se dio a conocer durante el Renacimiento por sus prácticas nepotistas, el manejo de influencias y sus ambiciones de poder. Cabe mencionarse que estas prácticas eran realizadas por la mayoría de las casas nobiliarias de la época. Sin embargo, los Borgia se destacarían por el hecho de ser extranjeros y acabar con el monopolio italiano en la corte papal.
Comenzaron siendo una pequeña casa nobiliaria con un moderado poder en Valencia, gestando a través de los movimientos estratégicos de Alfonso Borgia, quien casaría a su hermana Isabel con el noble Jofre Gil de Borja. Desde entonces comenzarían a utilizar la confusión creada entre su apellido y el de los nobles para abrirse camino en el mundo de la aristocracia. Una vez llega al poder, Calixto III practicó un descarado nepotismo, del cual se beneficiaron especialmente sus sobrinos Rodrigo Borgia, a quien nombró cardenal, y Pedro Luis Borgia, quien se desempeñó como jefe del ejército pontificio. Descendencia de Alejandro VI, César Borgia. César fue un cardenal y luego jefe del ejército papal. Durante su estancia en Francia contrajo matrimonio con la hija del rey de Navarra, Juan de Albret. Tras ser nombrado duque de Valentinois, César conquistó Romaña con el apoyo del gobierno francés y tras la muerte de su padre su suerte cambió y fue forzado a devolver todos los territorios que conquistó. Luego fue perseguido por Gonzalo Fernández de Córdoba y Fernando de Católico. Poco después de refugiarse en Navarra, César falleció en combate durante los enfrentamientos de Tegramonteses y Beaumonteses en 1507. Lucrecia Borgia. Una vez llegó a la edad adecuada para casarse, Lucrecia se convirtió en instrumento de la familia. Contrajo matrimonio en 3 ocasiones, siendo su último esposo el duque de Ferrara, Alfonso de Este. A diferencia de sus hermanos, Lucrecia consiguió mantener su influencia tras la muerte de su padre, convirtiéndose en mecenas de diversos artistas, y protegió a sus familiares que cayeron en desgracia. Buscó que tuvieran una buena vida. Pedro Luis Borgia. Tras comprar el ducado de Gandia, Pedro Luis contrajo matrimonio con María Enríquez. Al fallecer sin descendencia, sus territorios fueron dejados a su hermano Juan, quien fue asesinado por instigación de César Borgia. Esta familia se hizo conocida por su crueldad y avaricia, corrupción y amoralidad. Y los miembros de la familia eran conocidos por manipular y comprar amistades, usar la violencia para tener lo que deseaban y por la traición de los miembros de la familia entre sí. La caída de los Borgia. La dinastía de los Borgia se extinguió en el siglo XVI. Esto se debió a varios factores, incluyendo las intrigas políticas en la corte papal, la mala gestión de los asuntos económicos y la mala reputación de la familia. Los conflictos y la violencia entre los miembros de familia también contribuyeron a su extinción. Además, los enemigos de la familia pudieron aprovechar los conflictos internos para detener el avance de los Borgia. Finalmente, la muerte prematura de varios miembros de la familia, incluyendo el Papa Alejandro VI, también contribuyeron a su extinción.